Vamos a leer Isaías 53. Esto es mucho antes de que llegase Jesús aquí a la tierra. Pero es algo tan especial poder mirar que Dios es tan poderoso y siempre tenía un plan en mente. Amén. Vamos a leer este capítulo entendiendo que en este tiempo no sabían quién iba a ser el Mesías. Entonces para ellos esto era como que pues ¿quién será? Esta revelación aún no había sido revelada, solo era profecía. Y qué hermoso es poder mirar lo que se había dicho de él desde antes. Amén. Y dice su palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Pueden tomar sus asientos. Creo que vamos a quedar sin papel hoy. Para poder valorar, entender, cerrar con brocha de oro, como dicen, quisiera empezar desde el inicio. Si alguien quisiera seguir en sus Biblias, voy a estar hablando sobre Génesis capítulo 1, primer libro en la Biblia, amén, primer capítulo también. Y, perdón. Bendito eres, Señor. Aleluya. Amén. Empezando desde el inicio, en el principio ustedes saben que no había absolutamente nada que escuchar, no había ningún ruido, nada que sentir, no se sentía nada que ver. Todo era vacío, desordenado, oscuro, sin nada. Pero ahí estaba Dios, amén. Y Dios tenía un plan maravilloso. Tomaré este desorden vacío y lo llenaré. De la oscuridad haré luz, y de la nada crearé todo. Y Dios flotaba sobre la profunda, silenciosa oscuridad. Él estaba creando vida. Simplemente Dios habló. Así de simple. Él habló y así sucedió. Sea la luz, y la luz brillaba, silenciando la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche.
y vio Dios que la luz era buena. Y así sucesivamente empezó Dios a crear una expansión en medio de las aguas. Dios llamó la expansión cielos, después creó una separación de las aguas abajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y así fue. Amén. Y llamó esto lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que todo esto era bueno. Todos los que ya han leído saben exactamente que así fue como Dios fue creando todo simplemente con su palabra. Después Dios creó la hierba y las plantas y vio Dios que era bueno. Dios creó el sol, la luna y las estrellas y vio Dios que era bueno. Dios creó las aves, todos los animales marinos y vio Dios que era bueno. Dios creó todos los animales de la tierra y de ahí salí yo, no se crean. Y todos salieron a jugar, ¿verdad? Acuérdense que en un principio no había absolutamente nada y no había ruidos, no había nada, todo era silencio. Y de repente Dios empieza a crear y a crear y a crear. Imagínense todos los animalitos saliendo de la tierra por el hablar de Dios o de la nada. Empezaron a oírse gruñidos, ladridos y cánticos de las aves. Había tanta vida en el mundo y Dios vio que era bueno. Todo lo que Él creó amaba tanto y cada cosa creada por su palabra era asombrosa. La tierra estaba llena de diferentes colores, tamaños y comportamientos. Si ustedes mirasen nada más el comportamiento de cada especie, de cada animal, aun si ustedes tienen muchos perritos, cada perrito es diferente al otro, cada uno tiene su esencia, su personalidad y muchos diferentes colores. Es tan bonito, yo creo, cómo se empezaba a llenar la tierra tan perfectamente. Dios dejó lo mejor para el último. Desde el inicio Dios tenía un sueño en su corazón. Iba a crear seres humanos. Ellos serían sus hijos y Él sería su padre. Y el mundo sería el hogar perfecto para ellos. Por eso es que los dejó al último. Primero dio provisión, creó absolutamente todo lo que ellos ocuparan, necesitaran. Y después los trae a este mundo perfecto, ahora ordenado, ya no más vacío, sino lleno de plenitud. Amén. Entonces Dios sopló su aliento de vida en Adán y Eva, y ellos se unieron al canto de las estrellas, de los arroyos y del viento en los árboles. El maravilloso canto de amor a aquel que los había creado. Sus corazones estaban llenos de amor, de felicidad y de gozo. Nunca nada los hacía triste. Nunca habían sentido soledad. Nunca habían llorado. Nunca se habían enfermado. Jamás se habían asustado por nada. Dios vio que todo era bueno, pero ahora dice muy bueno. En realidad todo era perfecto. Pero todas las estrellas, todas las montañas, los océanos, las galaxias y todo lo demás no era nada en comparación con cuánto amaba Dios a sus hijos. Él movería cielo y tierra para estar cerca de ellos, siempre. Sucediera lo que sucediera, le costara a Él lo que le costara, siempre los amaría. Y así fue como comenzó la historia de amor de Dios hacia nosotros. Y yo sé que en la Biblia parece que en segundos ya todo se fue de lo peor, pero en realidad no sabemos cuánto tiempo estuvieron viviendo. Y yo me imagino, ¿verdad? Si ponemos a jugar la imaginación, que Adán y Eva jugaban demasiado, tenían el trabajo de elaborar, de poner nombre a cada cosa, de cuidar todo lo que Dios les había dado. Yo creo que comían mucho y disfrutaban cada cosa, pues todo era nuevo para ellos. Entonces yo creo que duraron mucho tiempo tratando de introducirse a cada cosa nueva, cada planta, cada animal, y en las noches mirar las estrellas y inocencia perfecta en la que ellos vivían. Pero esto fue desafortunadamente solo por un tiempo. Perfecto hasta el día en que ya no era perfecto.
De hecho, cambió de ser perfecto a ser horrible. Dios tiene un enemigo terrible. Su nombre es Satanás. Y mucha gente no conoce la historia de Satanás, pero él había sido uno de los ángeles más hermosos que Dios había creado. Pero él no solo quería ser ángel, él quería ser Dios. Y él creció en orgullo, creció en arrogancia, creció en maldad y estaba lleno de odio hacia Dios. Y por eso es que Dios lo tuvo que sacar del cielo y se llevó con él un tercio, se dice, de los ángeles que ahora conocemos como demonios. Y Satanás estaba enfurecido de coraje. Buscaba y siempre buscará la manera para lastimar a Dios. Sí es nuestro enemigo, nos odia, pero en realidad su enemigo es Dios. No hay nadie que odie él más que a Dios. Él quería parar este plan de Dios, parar esta historia de amor, deshacerla completamente. Entonces se disfrazó de serpiente y esperó en el jardín. Adán y Eva tenían solo una regla que Dios les había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Solo un árbol. Ellos tenían plenitud de variación, todo, no, o sea, solo un árbol les dijo Dios, del cual no podían comer. Dios sabía que el día que comieran de este árbol todo cambiaría, y esa era la razón. Entraría el pecado al mundo y al corazón de cada ser humano. Pensarían que ya no necesitaban a Dios y tratarían de hacerse felices sin Dios. Pero Dios sabe que tal cosa no existe. Es imposible ser felices sin Dios. Dios sabe que para nosotros los seres humanos una vida sin Él no es vida. Y Él estaba tratando de protegerles. En cuanto la serpiente tuvo la oportunidad, la serpiente le susurró a Eva. Y esto lo vamos a ver en la siguiente. Thank you, baby. En Génesis 3, 1 al 6 dice: entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras? Miren cómo trastornó lo que dijo Dios. ¿De veras Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Ya Eva, esencia de mujer, le agregó ahí, ni lo toquen, que no fue lo que dijo Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. En ese instante entró una terrible mentira al mundo, una mentira que jamás se iría. Esta mentira estaría escrita en cada corazón humano, susurrando a cada uno de los hijos de Dios: no necesitas a Dios. Y el sueño de Dios se convirtió en una pesadilla. Antes los animales corrían hacia ellos. Esta vez corrieron de ellos. Todos se empezaron a esconder. Era como si algo aterrador estaba sucediendo. De repente sentían frío, me imagino. Algo muy raro estaba pasando. Siempre habían estado desnudos, pero ahora se sentían desnudos y mal. No querían que nadie los viera, entonces se escondieron. Esa tarde, mientras Dios caminaba, empezó a llamarles como típicamente lo hacía: hijos,
¿Dónde están, hijos? Igual Adán y Eva usualmente corrían en cuanto escuchaban la voz de Dios, como niños chiquitos corriendo hacia papá, pero esta vez corrieron de él, se escondieron en las sombras. ¿Dónde están? Escondidos. ¿Por qué? ¿Comieron del árbol que les dije que no comieran? Ya saben, Adán culpó a Eva culpó a la serpiente, y un dolor terrible entró al corazón de Dios. Sus hijos desobedecieron su única regla que les había puesto. No solo quebraron la única regla que les dejó, pero quebraron la hermosa, íntima relación que una vez habían tenido con Él. La creación de Dios comenzaría a desmoronarse, a deshacerse, todo iba a empezar a salir mal. De ahora en adelante todo moriría. Pero Dios había creado todo para vivir para siempre. Ya no podía ser así, porque el pecado había entrado al mundo perfecto de Dios y jamás se iría. Los hijos de Dios siempre estarían corriendo de Él, escondiéndose en las tinieblas. Sus corazones estarían rotos y jamás volverían sus corazones a trabajar correctamente. Sus hijos no podían vivir para siempre, no con este dolor, no sin Él. Solo había una manera de protegerlos. Tendrían que irse del jardín. Dios le dijo a sus hijos: este lugar ya no será tu hogar, este lugar ya no es para ustedes. Y la muerte que merecían ambos, Dios se la asignó al animal que mató para utilizar su piel para vestirlos antes de salir del jardín. Dios les hizo ropa, los vistió y los mandó en una jornada muy, muy lejos de casa. Pero Dios aún amaba demasiado a sus hijos para dejar que la historia terminara aquí. Aunque Él sabía que Él iba a sufrir, Él tenía un plan maravilloso. Un día recuperaré a mis hijos. Un día haría que el mundo, el hogar perfecto para ellos nuevamente sería este lugar. Y un día enjugará cada lágrima de sus ojos. ¿Sabes qué? Pase lo que pase, a pesar de todo, Dios amaría a sus hijos con un amor que nunca para, nunca se rinde, un amor que todo lo puede, un amor que no se rompe y que perdurará para siempre. Y aunque ellos se olvidaran de Él, corrieran de Él, en lo más profundo de sus corazones, los hijos de Dios siempre lo extrañarían, siempre lo anhelarían. Hijos perdidos añorando por su hogar. Antes de que salieran del jardín, yo creo que Dios se susurró una promesa: no siempre será así, yo te rescataré. Y cuando lo haga, pelearé contra la serpiente. Desharé del pecado, de la oscuridad, de la tristeza que dejaste tú entrar aquí. Yo creo que Él les dijo: vuelvo por ti. Y un día eso mismo haría Dios. Dios mismo vendría. De aquí, para no durar mucho, vemos la historia de Noé, la Torre de Babel, Abraham el patriarca, Isaac, Jacob, Raquel y Lea, José, el rey perdonador, Dios al rescate con Moisés y su pueblo en Egipto, las 10 plagas, el Mar Rojo, los 10 mandamientos, Josué, el líder guerrero, un rey pequeño, ungido, David pelea contra Goliat, David el buen pastor se hace rey. Vemos la historia de Naamán, y la sirvienta. Isaías el profeta profetizando sobre el rescatador que iba a venir. Daniel en el foso de leones. Jonás, mensajero de Dios. Y
los hijos de Dios regresando de la esclavitud de Nehemías, Malaquías y Ezra, y muchas historias más que podemos leer en su palabra. Pero en todo esto termina en lo mismo. En cada historia vemos un Dios santo, justo, amoroso, misericordioso, tratando con un pueblo que, a pesar de ser tan amados, tan protegidos, tan deseados, eran rebeldes, profundamente rebeldes. La maldad invadía sus cuerpos, sus ojos, sus manos, sus mentes, sus corazones, sus comportamientos, hasta sus bocas estaban llenas de malicia, siempre en contra del Dios que los había creado, siempre en contra del Dios que aún los amaba. Eventualmente vemos 400 años de silencio, que es mucho tiempo. Había tomado siglos para que el pueblo de Dios estuviese listo, pero ahora el tiempo había llegado para la mejor parte del plan de Dios. Amén. Dios mismo vendría no para castigarlos, sino para rescatarnos. Amén. Dios estaba preparando para enjugar cada lágrima de cada ojo. Lo bueno estaba por comenzar. Amén. El momento había llegado, pero ¿cómo sería? Si ustedes jamás escucharan el Evangelio de Jesús, o si estuviera en sus manos, ¿cómo creen ustedes que sería la historia? ¿Cómo sería que llegara el Salvador del mundo? ¿Qué haría? Dios vendría a su pueblo así como Él lo había prometido desde el inicio, pero no como ellos esperaban. Quizás nosotros podemos pensar que cuando Él llegase al mundo, que las montañas se iban a inclinar, que los mares iban a rugir, que los árboles más altos se postrarían delante de Él, que toda la creación alabaría tanto que nadie se podría escapar de los efectos de la tierra temblando y toda la cosa. Llegaría a la luz del día para que todos vieran y proclamaran que el Rey del mundo ha llegado. Y no, de hecho no fue así. Llegó y toda la tierra contuvo el aliento, tan silencioso como cuando cae la nieve del cielo. Llegó cuando nadie estaba viendo. En la oscuridad de la noche Él llegó. Y esa noche la luz del mundo nació entre las tinieblas. Y Dios esa noche puso una de las estrellas más hermosas en el cielo. Una estrella nueva brillaba más claramente que las otras, señalando que el Salvador del mundo había llegado aquí a la tierra. Yo pienso que Dios la puso como un faro en el cielo anunciando las buenas nuevas, como todo nuevo padre que no puede contener el hecho de que va a ser papá y tiene que decirle a todos. Así se sentía Dios, tan orgulloso de su hijo. Dios se había esperado por años y por fin era el tiempo. Y sabemos que Jesús enseñaba bastante. Enseñó, fue un gran maestro. Desde los 12 años asombraba en el templo la sabiduría, el conocimiento que él tenía. Jesús fue tentado, dice su palabra, en todas maneras. No hay tentación que usted y yo no vayamos a pasar que él no ha pasado. Jesús dio vista a los ciegos. Jesús tocó a los leprosos. Comía con pecadores. Obedecía la ley, aunque fuese injusta, como darle a César lo que es de César. Jesús fue un gran amigo, un gran maestro. Sanó a los mudos, le salvó a la vida a una mujer que agarraron en adulterio, liberó a los endemoniados, dio de comer a multitudes. Jesús sintió todo lo que nosotros hemos sentido. Él oraba, Él lloraba, sudaba como tú y yo, hizo caminar a paralíticos, sintió hambre, sintió sed, sintió frío, calor como tú y yo, resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo,
hizo libre al gadareno endemoniado, un hombre que estaba completamente fuera de sí, que se cortaba en el sepulcro, estaba sin ropa. Jesús honró a sus padres. Él no era lo que ellos esperaban, él era mucho mejor. Fue muy amado, muy seguido, pero también fue muy odiado y muy envidiado. Vamos a pasar un poquito por el sufrimiento que sintió Jesús. En el siguiente versículo que vamos a leer, vemos aquí ahora en el sufrimiento de Jesús lo que quiere decir Hebreos 2:9. Y dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Vamos a ver del sufrimiento cuando dice que Jesús probó la muerte para todos. Sufrió en oración, sufrió en prueba, sufrió en su crucifixión. Cuando él sufrió en oración, si empezamos en el jardín de Getsemaní, esta historia ahí es donde empieza. La noche antes de su crucifixión, bajo la noche oscura, Jesús se preparaba para su peor pesadilla, que por primera vez en toda la eternidad, él iba a sentir la ira de Dios. Él le rogó a Dios que hubiese otra manera. Y este es un versículo tan precioso en Hebreos 5, 7 y 8. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Él lloraba, sudaba, clamaba que no fuese de esta manera. Y no solo sudaba como nosotros, sudó sangre. Es lo que nos dice en Lucas 22:44. Cristo, Aleluya. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él estaba en una ansiedad terrible. No podemos ni siquiera imaginarnos que alguien te diga a ti, sí va a ser la manera en que tú vas a morir. Y sea lo que más miedo te podría causar, ya sea morir en llamas o morir en ahogado, así se dice, drowning, morir en un choque, no sé, lo peor que tú te pudieses imaginar, y saber exactamente cómo se va a sentir, porque Jesús fue 100% hombre, 100% Dios, pero él tenía que morir como hombre. Amén. Sufrió en la prueba, porque cuando Jesús escuchó a los soldados dirigidos por su amigo Judas, se levantó y se sometió a la voluntad de su Padre. Aunque pidió que fuese de otra manera, en fin se sometió. Su amigo lo entregó con un beso. Yo creo que es la traición más dolorosa. Es cuando es de alguien que profesa amarte, dice que jamás te dejará, que pase lo que pase, siempre estaría ahí. Y le dio un beso todavía. Cuando fue arrestado, todos lo abandonaron. Todos sus amigos se fueron y lo dejaron solo en la oscuridad de la noche. Los soldados y las guardias marcharon a Jesús a Jerusalén en la oscuridad. Aproximadamente creen que eran como 2 millas. Por las siguientes horas, Jesús soportó 6 juicios, 6 trials. 6 juicios, 3 juicios religiosos y 3 juicios civiles, los cuales los 6 eran ilegales. Ninguno de esos era legal. Durante estos juicios fue burlado, cacheteado, golpeado una y otra vez. Pero Jesús nunca perdió. Aunque podía llamar a un ejército de ángeles en ese mismo momento para destruir a todos, soportó. Soportó cada golpe, cada cachetada, cada falsa acusación.
Jesús estaba dispuesto a hacer lo que fuese necesario. Gracias, Cristo. Al mismo tiempo, unos criminales que habían causado una insurrección y eran homicidas. Si vemos en el siguiente, Bendito Dios, aleluya. dice, creo que no lo puse aquí, pero es donde en Lucas 23, 18, así es. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Al mismo tiempo, este homicida esperaba su destino, sentado con otros en sus celdas esperando. Ellos que un día habían causado tanto terror en el pueblo y tanto caos y tanto temor, ahora eran los que temblaban por lo que les iba a venir. Ahora era el turno de ellos. Sus vidas llenas de crimen y rebelión y de aterrorizar, por fin los había alcanzado. Ahora lo que les esperaba era un fin de tortura, humillación, infierno. Barrabás escuchó cuando abrieron las celdas de sus dos amigos ladrones. Escuchó como estos hombres que en un tiempo u otro causaron terror y tanto llanto, ahora eran los que lloraban y maldecían mientras ellos eran llevados al pretorio para recibir sentencia. Ahora escuchaba que metían la llave para abrir su celda y lo agarraron de las cadenas. De repente está Pilato entre él y otro hombre prisionero llamado Jesús. Este hombre llamado Jesús estaba todo golpeado y sangriento y escuchaba al pueblo gritar: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ha de haber pensado que hablaban de él. Normalmente los prisioneros rogaban por sus vidas, pero había algo muy extraño de este Jesús. Él no rogaba. Con un ojo casi cerrado por los golpes, volteaba a ver la multitud, volteaba a ver a Pilato. Pilato se miraba nervioso y frustrado porque la esposa le había dicho: no tengas nada que ver con este hombre Jesús, porque yo he sido torturada en mis sueños por causa de él. ¿A quién va a escuchar? ¿A su esposa o a esta gente loca que no quieren soltarlo para nada? En el siguiente dice: ¿qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Barrabás, al oír rey de los judíos, tenía que pensar que era obvio que lo soltarían a Jesús, no a él. Jesús no se miraba culpable. Aparte, Pilato le dijo rey, y Barrabás era notorio por la ciudad. Yo creo que era de esa gente que solo al mencionar su nombre era como que te daba escalofrío. Era un criminal. Siempre lo ponen tan horrible, sin dientes, y bien, los que le quedan amarillos. No sé, ¿verdad? Qué tan exacto sea eso. Pero a sorpresa de Barrabás, hasta los hombres religiosos de vestidura larga gritaban: no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Pilato le dio la señal a los soldados. Tuvieron que soltar a Barrabás. Le quitaron los grilletes y yo creo que pensó: déjame, voy de aquí antes de que cambien de opinión. Yo creo que se fue súper lejos. Yo lo hubiera hecho si yo fuera él.
Oh, yeah, that would, yes. Jesús sufrió en tortura. Wow. Después de que el gobernador Pilato entregó a Jesús a ser crucificado, ahí fue donde verdaderamente empezó la brutalidad. Los soldados romanos, expertos en tortura y muerte, le quitaron toda su ropa, lo golpearon una y otra vez con instrumentos de tortura, con látigos. Así es más o menos como se miraban. En la punta del látigo le ponían pedazos de vasijas quebradas hechas de barro. Le ponían vidrio quebrado, clavos, huesos, metal doblado, diseñado para agarrar la piel y arrancarla. Yo creo que si Jesús hubiese visto la película La Pasión de Cristo, parece un sueño eso a comparación a la tortura que él recibió. Eso se miraba bonito. ¿Y qué tan difícil es para mirar esa película? Hay muchos historiadores que creen que hasta los intestinos de Jesús estaban ya fuera del lugar. Imagínense a Jesús completamente golpeado una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así era el método. Los amarraban a una piedra grande y cada vez arrancaban pedazos de su piel y músculo. Cuando acababan los soldados, desde los hombros hasta las piernas estaban completamente sangrados. El versículo en Isaías que dice que por sus llagas hemos sido sanados, en sí lo que quiere decir en su texto original es que por sus stripes, por sus pedazos, así como tirantes, hemos sido sanados. Porque a Jesús en sí le colgaban pedazos así como tiras de piel y músculo. Esta golpiza se llamaba media muerte, porque la mitad de los que la recibían morían. Pero no Jesús. Aún tenía que soportar más y aún estaba dispuesto. Le pusieron una túnica morada, le diseñaron una corona de espinas. Las espinas eran 3 pulgadas de largas y tuvieron que golpear la corona de espinas en su cabeza a martillazos. Hace más de 700 años había profetizado Isaías esto de Jesús. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como hombre. Después se convirtió en objeto de burla. Los soldados romanos se postraban delante de él diciendo: "Salve, Rey de los judíos". Le arrancaron la barba, lo cachetearon, lo golpearon con puño cerrado, le escupieron, y entre todo esto se quedó callado. Jesús sufrió mucho en la crucifixión. Después lo marcharon a Gólgota. Creen que quizás la cruz pesaba más o menos 300 libras. Cargó esa cruz en camino a Gólgota. Le volvieron a quitar la ropa. Lo aventaron a la cruz. Y las cruces no estaban lijadas como la madera que vemos hoy en día, que compramos en las tiendas. La madera estaba rígida, se dice, áspera, exactamente. Imagínense cómo estaba todo abierto. Luego aventarlo a la cruz.
Le extendieron los brazos y martillaron sus manos a la cruz y sus pies. Pero eso no era lo que los sostenía ahí. Lo que los sostuvo fue el amor tan grande que Él tenía para cada uno de nosotros. Primero los ponían en la cruz acostada en el piso. Después ya había un hoyo hecho para poner la cruz ahí. Ya los metían ya colgados de la cruz. Y cuando levantaron la cruz y la pusieron en el hoyo, es probablemente en ese momento que se cumple Salmos 22:14, un salmo profético que dice: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Y ahí es donde comenzó el lento sufrimiento de Jesús en la cruz. Ahí estaba frente a todo el mundo, desnudo, sangrando y muriendo lentamente ante los ojos de aquellos quienes Él había creado. Quizás a la distancia, Barrabás podía ver la cruz de Jesús entre sus dos amigos, la cruz donde Él merecía estar. Pero en vez de Él, un hombre inocente sufría en su lugar. ¿Cuál sería su motivación? Su eterno amor hacia nosotros. Aleluya. Yo te rescataré. Eventualmente Jesús diría las dos palabras más importantes en toda la historia: consumado es. Agachó su cabeza y murió. El pecado de la humanidad pagado por completo por la sangre del perfecto Cordero de Dios. Amén. Una de las muchas ironías de la cruz es que Barrabás, su nombre quiere decir hijo del Padre. Y Jesús, el Hijo del Padre, se paró en su lugar. Barrabás representa a cada hijo, a cada hija del Padre que ha caminado en esta tierra. Yo soy Barrabás, tú eres Barrabás, todo el mundo es Barrabás. Quizás pienses, pues yo no soy tan malo como Barrabás, y quizás tengas razón, porque Barrabás es lo equivalente a un terrorista de hoy en día. Pero según la ley de Dios, todos hemos quebrado su ley. A los 3 días, Jesús fue buscado por donde por último lo habían dejado. Y adivinen qué. La tumba estaba vacía. La piedra ya no estaba frente de la tumba. Y el ángel pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Sabemos que Jesús resucita en gloria y en poder. Amén. Ya no está en una cruz, ya no está en esa tumba. Amén. Dice su palabra que está a la derecha del Padre, que está en los cielos. Dice su palabra que Jesús intercede por nosotros. Él está orando por cada uno de nosotros. Él ahora tiene las llaves de la muerte y del infierno. No hay diablo, no hay demonio que pueda prevalecer contra su reino. Amén. Ese día Jesús le robó el aguijón a la muerte y le robó la victoria al sepulcro. Quiero decirte que no hay nada tan sucio que la sangre del Cordero no pueda borrar, redimir o restaurar. La mentira del diablo que ha hecho eco en cada corazón humano de que no necesitamos a Dios. Ya no tenemos que creer esa mentira. Ya no estamos ignorantes, ya entendemos la verdad.
Tampoco jamás seremos como Dios. No hay absolutamente nada que llenará ese vacío que está en cada hijo de Dios. Nunca creas la mentira de que llegarás a Dios cuando ya entregues tu vida, cuando ya estés arreglado, cuando ya estés en mejor lugar. Esa es una mentira, no es cierto. No hay una persona que yo he conocido que arregló todo y luego vino a Jesús. No habría necesidad entonces para Jesús. Nadie ha venido perfecto más que Jesús. Él es el único que ha sido perfecto. Y Él es capaz y está dispuesto a hacer de ti un hijo, una hija. Quizás ustedes se pueden confundir, para los que están nuevos en esta tarde, de mirar nuestra ropa o nuestro comportamiento. No se asusten, en cuanto llegamos a casa, todo el mundo aquí se pone la pijama más cómoda que tengamos en nuestro closet y somos iguales a ustedes, nada es diferente. Mucha gente tiene la idea que las iglesias están llenas de hipócritas, de personas que son mejores, santas. Yo no puedo ser así. Yo jamás podría ser alguien de bien. Ellos han de haber nacido en esto. Pero quiero que sepan, sin nombrar, aquí Jesús ha roto tantas cadenas. Empezando conmigo, yo puedo decir que todos nosotros hemos sido víctimas y cómplices del pecado. No hay persona aquí que no disfrute del pecado y no hay persona aquí que no ha sido víctima de pecados de otros. Todos nosotros. Y es por eso que Jesús tomó nuestro lugar. Pero empezando por mí, yo era una hija súper desobediente. Yo pasé por algo de muy niña y me volvió a pasar ya más fuerte a los 13 años por otra persona. Y en realidad desde ese momento en adelante mi vida dio una gira para lo peor. La verdad, yo siempre sentía que algo estaba súper mal en mi mente, en mi corazón. Yo no era como todos los demás. Y eso me llevó a borracheras, intentar quitarme la vida, falta de valor, mucho odio, desobediencia. Me llevó bajo un muy mal camino. Aparte de que yo también escogía muchos pecados, no quiero culpar solo eso, pero yo era pecaminosa desde que nací, así nacemos todos. Y yo nunca pensé que yo iba a poder cambiar. Siempre que yo escuchaba el Evangelio de Jesús, yo decía, eso no es para mí. Yo soy la peor persona. Si la gente supiera lo que yo he hecho, lo que yo he pasado, nadie ni siquiera volvería a verme igual. Pero un día, a los 18 años, entregué mi vida a Jesús. Y yo no tuve que hacer nada. Él hizo todo. Cambió mi mente, cambió mi corazón, cambió mis deseos, cambió mi pensar. Y me enamoré completamente de Él. Y no voy a decir que ha sido fácil, jamás he vuelto a sentir ninguna tentación. Pero entre más le buscamos, entre más leamos su palabra, Él nos va cambiando, Él va transformando nuestra mente, nuestros ojos, todo. Él nos ayuda a odiar lo que Él odia y amar lo que Él ama. Esta iglesia está llena de ex borrachos, ex drogadictos. Yo he sabido de historias de personas que eran que siempre estaban fornicando, cometiendo adulterio, chismosos, de cada cosa. De todo lo que dije, chismoso fue lo peor para el hermano. Amen. Maldicientos. Y Jesús se ha convertido en nuestra porción. Amen. Ya no necesitamos esas cosas para sentirnos satisfechos, para sentir paz. Él toma a los endemoniados, esclavos al pecado,
y los hace hijos libres. Amén. Y Él nos compró con un muy alto precio. No había nada especial de Barrabás. No había nada lindo, creo, por cómo lo ponen en las películas. Y no hay nada especial o extravagante o lindo de nosotros. Pero Jesús lo amaba a Él y Jesús nos ama a nosotros. Jesús tomó nuestro lugar. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre trató a Barrabás como a Jesús. Aleluya. Para tratar a Jesús como Barrabás. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el regalo de Dios para cada uno de sus hijos. Es un regalo gratis. No hay nada que tú tengas que hacer. No hay ningún mandato que tú tengas que pagar. Dios no te pide que hagas esto y esto para que Él pueda darte salvación. Salvación es gratis, es por su gracia. No podemos agregarle, añadirle, quitarle nada. Es así de fácil confesar. Dice su palabra que todo aquel que confiese con su boca y crea en su corazón que Jesús se levantó de entre los muertos, que Jesús es Rey, amén, será salvo. Barrabás nos representa y la cárcel representa el pecado. A todos nos esperaba el infierno, condena de muerte. ¿Por qué no aceptar este regalo? Si tú nunca has sentido el amor de un padre, créeme que lo puedes sentir con Dios. Como les dije, Él tiene un lugar muy especial en su corazón para los huérfanos. Dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaran con todo y eso, Dios te recogerá. Dios te va a amar, Dios te va a cuidar. No hay nadie como Él. Y aunque tengamos padres tan lindos, perfectos para nosotros, no pueden hacer lo que Dios puede hacer por nosotros. Yo sé que el día que yo llegue al cielo, mi papá lo único que yo creo va a hacer es darme una gira. Gloria a Dios, aleluya. Pero los dos caeremos postrados a los pies de aquel que nos salvó. El cielo se trata de Él. Lo único que tienes que hacer era lo que predicaba Jesús: arrepentirte, tomar tu cruz y seguirlo. Él es el mejor guía. Sigue su voz. Él te va a dar el mejor resultado. No estoy predicando prosperidad. Ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas y jamás te vas a enfermar, tendrás todo el dinero del mundo. No, nada de eso. Pero sí tendrás vida eterna, salvación, tendrás entrada al cielo, reinarás con Él para siempre. Él será tu porción, tu cuidado, tu protector, tu compás en esta tierra. Amén.